Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 14 de la telenovela María Mercedes, que será transmitida por el canal de telenovelas. Meche está en casa del difunto Santiago y Cordelio le da la noticia de que el joven Santiago se murió. María Mercedes, devastada, le pregunta por qué eso es una excelente noticia. El mayordomo le manifiesta que su muerte la convierte en multimillonaria. Por otro lado, Paz le pregunta a Malvina si ya saben algo del testamento de Santiago. Estas le responden que aún no saben nada y que será dentro de 3 días, a lo que Malvina expresa que su sobrino estaba muy extraño, como haciéndoles creer de que los iba a dejar en la calle. Mística pregunta si eso es posible, a lo que su tía Paz les dice que tal vez quiso asustarlas. Mística le pregunta cómo lo tomó Jorge Luis. Malvina le comenta que él solo está preocupado por la casa ya que es poco desinteresado, pero aclara que ella no está dispuesta a perder. Por otra parte, Cordelio le pregunta a María Mercedes por qué está llorando. Ella le dice que es obvio que va a llorar por su cuate. Él le manifiesta que el joven la trataba mal. Meche le comenta que eso era antes y después se comportó bien con ella. Además, que también tiene sentimientos y le duele lo que le ha pasado. Cordelio expresa que el joven lo tenía bien planeado tanto para dejarla como su heredera. Meche le pregunta cómo lo sabe. Este le deja en claro que él era la persona de confianza de Santiago y le comentaba absolutamente todo. María Mercedes exclama que no le hubiera gustado que se muriera porque él la quería y ella también. El gorilón la trata de hipócrita y le advierte que no puede hacer cualquier cosa con el dinero porque tiene que esperar, y cuando eso suceda va a sufrir mucho y a llorar, así que le pide que se vaya. Luego Meche recuerda cuando doña Filo le leyó las cartas y le dijo exactamente lo mismo, así que lamentada empieza a llorar. Mística le dice a Jorge Luis que se va a quedar a hacerle compañía. Él le agradece y le dice que se siente solo. Esta le hace saber que es porque él quiere, porque la tiene a ella y a su familia, y le deja en claro que lo ama. Este le agradece por su comprensión, pero le dice que no quiere darle más sufrimiento a su madre porque la pobre ha vivido en un infierno. Por otro lado, Tomás le pregunta al licenciado si la muchacha estará enterada de la muerte del joven. Él le hace saber que probablemente no, pero deben avisarle ya que era una de las peticiones de Santiago, en que estuviera en su entierro y que además la lleve en el coche principal de la familia. Tomás expresa que esa familia se va a llevar menuda sorpresa. Mario le hace saber que deben cumplir el deseo de Santiago y llevar a María Mercedes como la viuda de Santiago del Olmo. Por otro lado, doña Filo ve llegar a Meche llorando y le pregunta qué le pasa. Ella le responde que tenía razón ya que se murió alguien que quería. El vecino le pregunta quién ha sido esa persona y esta le responde que fue un cliente. Mientras que María Mercedes no para de pensar cuando Santiago le decía que iba a ser muy rica, entonces se dice a sí misma que por mucho dinero que necesite no debe aceptarlo. Para colmo, Chona le pregunta si consiguió el dinero para la renta y ella le responde que no y le suplica que no la atormente más porque tiene muchas cosas en la cabeza. Chona le deja en claro que el propietario solo va a esperar hasta fin de mes o de no la echará a la calle. Mientras tanto, en el velorio, Ricardo está acompañado de sus amigas y estas empiezan a cotorrear sobre Jorge Luis, ya que desean aprovechar la oportunidad para acercarse a él y que no se sienta solo. Esther expresa que para Jorge Luis no hay otra mujer más que Diana, a lo que Ricardo le suplica que no hable de un muerto y que respete el dolor ajeno. Pero las viejas chismosas le dicen que ellas están ahí con el propósito de saber cómo va a quedar la familia de Jorge Luis ahora que está muerto su primo. Por otro lado, el licenciado Mario llega a la vecindad y le pregunta a la señora si se encuentra María Mercedes. Chona le pregunta si le debe algo. Este le hace saber que tal vez es él quien le deba a ella. Asimismo entra a la vecindad y al encontrarse con Meche le da la noticia de la muerte de Santiago. Ella le responde que ya se había enterado. Entonces Mario le hace ver que debe tener en claro que ahora es viuda y debe ir al entierro. Ella no quiere hacerlo, pero el licenciado trata de convencerla ya que dice que lo quería y le deja en claro que si no va, entonces pierde los derechos que le han otorgado en el testamento. Ella le dice que lo ha pensado muy bien y no quiere ese dinero. El doctor Torres le pregunta a Jorge Luis si le estaban dando la medicina a Santiago. Este le responde que Cordelio era el único que se encargaba de él, a lo que el doctor le manifiesta que no podía morir repentinamente. Sí estaba siendo cuidado y asegura que alguien estuvo con él cuando eso sucedió, a lo que Jorge Luis expresa que el único que estaba era Cordelio. Torres le hace ver que no está culpando a nadie, solo que quería mantenerlo informado del incidente. Mientras tanto, Mario logra convencer a Meche de que lo acompañe al entierro. Ella le
le dice que se va a cambiar, pero este le dice que no es necesario y se la lleva a la fuerza. Justa le dice a Chona que el hombre se llevó a Meche y aseguran que puede ser la policía. De igual modo, Mario llega con María Mercedes al lugar y ella le pregunta por qué la llevó hasta allá si podrían esperar afuera. Él le hace saber que debe acompañar a su esposo hasta el cementerio, además que debe ir en el coche de la familia. Meche le hace saber que tiene vergüenza. Mario le comunica que ella es la viuda y heredera, por lo tanto debe acompañarlo. Luego se encuentra con Jorge Luis. Ella se espanta y él al verla le pregunta qué hace ahí. El licenciado le pregunta si se conocen. Este sorprendido le responde que sí. Entonces el abogado lo encara diciéndole que María Mercedes es la viuda de Santiago del Olmo. Todos quedan en shock y Jorge Luis le exige una explicación al licenciado. Mario le responde que no es el momento para saberlo. Por otra parte, Malvina le dice a su hija que finalmente podrá disfrutar de la fortuna de Santiago. Ella le pide que no se exprese así porque están en el velorio. Su madre le hace saber que le gustaría estar bailando porque su sobrino está muerto. Digna le manifiesta que le da miedo cómo se expresa, pero esta le deja en claro que toda la vida ha sufrido para obtener esa fortuna y finalmente la ha obtenido. Mientras tanto, el licenciado le comunica a Jorge Luis que María Mercedes se casó con su primo Santiago. Meche queda confundida al saber que eran parientes. Él le pregunta cuándo sucedió eso. Este le responde que hace unos días y que además no puede darle más explicaciones porque deben esperar a que se lea el testamento. Jorge Luis se enfurece y le grita que su familia no va a aceptar ese matrimonio. María Mercedes se desespera y le dice que no sabía que todo eso causaría un problema. Jorge Luis, molesto, le dice a sus amigos que mejor se vayan, pero Mario le hace saber que una de las palabras del difunto era que su esposa fuera en el cortejo de la familia. La chismosa de Mística le pregunta cómo va a impedir que una mugrosa de la calle vaya junto a ellos y le exige a Jorge Luis que reclame sus derechos, pero el abogado les deja en claro que está siguiendo las órdenes de Santiago del Olmo, ya que deseaba que su viuda fuera tal como estuviera vestida a su entierro. A lo que Jorge Luis empieza a entender todo y expresa que su primo, aún de muerto, sigue con la venganza. María Mercedes se le acerca para explicarle con qué intención se casó con Santiago, ya que le había prometido que la ayudaría, pero no pensó que causaría tantos problemas. Jorge Luis, molesto, le dice que no lo toque. Luego se montan al coche y todos se miran con un mal gesto, mientras que en la vecindad Doña Justa le lleva el chisme a Rosario y a su hermanito de que según se llevaron a Meche a la fuerza y el hombre tenía cara de policía. Rosario expresa que seguramente se robó algo, a lo que Andresito expresa que si eso es cierto fue para darles de comer y necesitan ayudarla, pero Rosario se niega y les dice que deben esperar. En el cementerio, Malvina se da cuenta que la billetera está junto con el licenciado y se acerca a ellos preguntando qué hace esa mugrosa ahí. Jorge Luis le trata de explicar de otra manera que solo es una amiga de Santiago y quiso acompañarlo en el último momento. Su madre le pide que se mantenga lejos de ellos. El licenciado trata de ir tras ella, pero Jorge Luis se lo impide, suplicándole que no le diga en estos momentos la verdad y le pide que lo deje en sus manos. Justa y Doña Chona le han contado a Chicho que María Mercedes parece que está en la delegación porque vino la policía y se la llevó. Este les hace saber que debe ir a ayudarla. Su madre le pide que no se meta más en broncas. Doña Justa exclama que seguramente María Mercedes estaba metida en malos pasos y Chicho le deja en claro que no se exprese de ella porque no es así. En el entierro, Jorge Luis le suplica a Mística que no vaya a decirle nada a su madre hasta comprobar y aclarar todo. Ella le deja en claro que deben intrigar a Malvina, pero este le insiste en que no puede hacer sufrir a su madre. Mística exclama que Santiago estaba loco al casarse con esa mugrosa. Luego en la vecindad, el único preocupado por Meche es Andrés y Doña Rosa trata de tranquilizarlo diciéndole que todo puede ser un malentendido. Asimismo llega Mercedes y él corre a abrazarla. Por otra parte, Jorge Luis le dice a su familia que va a descansar. Digna también decide hacerlo. Al quedar a solas, Mística le dice a Malvina que algo terrible les va a pasar y que Jorge Luis le pidió que no le dijera nada, pero no quiere traicionar su interés, así que le aconseja que mejor hable directamente con el licenciado y le aclare todas sus dudas. Malvina le exige que le diga qué es lo que sabe, pero Mística le deja en claro que mejor hable con Portales. Esta no demora en buscar a Jorge Luis y le exige una explicación del por qué el licenciado Portales estaba en el entierro y le pide que no le oculte nada. Entonces su hijo le comenta que Santiago se casó en último momento y Malvina queda derrotada. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.